Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina. Todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Bienvenidos a Principio Activo Salud. Hoy tenemos un programa especial, distinto. Ustedes están acostumbrados a que con Marcos Ordóñez hagamos la presentación y luego algún invitado o varios invitados hacen lo suyo. Hoy le vamos a dedicar todo el programa a un colega que también, como nosotros, es un difusor del sistema sanitario argentino y cordobés, que es el doctor Carlos Pressman. Carlos es un médico de altísimo nivel, es profesor titular de una de las clínicas médicas de lo que nosotros llamamos semiología en el Hospital de Clínica, perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Viene de familia de médicos. Cuando yo llegué a Córdoba a estudiar, me encontré con una familia que hablaban del doctor Pressman, el padre de Carlos, como si hablaran de, no sé, de Dios. Y hoy Carlos ha heredado ese ángel para con los pacientes que lo aman y además un gran escritor. Tiene libros que han sido verdaderos éxitos. Es decir, un hombre completo, culturalmente, científicamente y personalmente, pero como es amigo mío no puedo seguir porque voy a exagerar. Así que, Carlos, bienvenido a nuestro programa. Yo digo, ¿quién será ese Carlos Pressman, digamos, de tanto elogio? No, sos vos. Me he hecho transpirar, Ricardo. Bueno, muchas gracias por venir y nos gustaría que le explicaras a nuestro público, que es un público que aprovecha mucho lo que es prevención, sobre todo en salud. Es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en lo tuyo, en lo de clínica médica, tanto en la parte de tu consultorio como en la parte del hospital? ¿Cuáles son las consultas más comunes y cómo está influyendo todo lo que está pasando en nuestro medio? A ver, Córdoba no es ajena a dos transiciones que han sucedido tanto en la población como en las patologías, digamos. Por un lado, ha sucedido lo que se llama la transición demográfica, que tiene que ver con que cada vez nacen menos chicos y la gente se muere menos. Esto ha hecho que cada vez haya más adultos mayores y la medicina ha cambiado a la asistencia de los adultos mayores, o sea que la mayor cantidad de la consulta tiene que ver con personas de más de 65 años. Hay una geriatría, se llama la especialidad, hay una geriatrización de la medicina. Eso es la gran transición demográfica. Y por otro lado hay una transición epidemiológica, o sea, una transición de las enfermedades. Antes predominaban las enfermedades agudas, contagiosas, infecciosas, esa es la época casi suya y la de mi papá, y ahora las enfermedades son crónicas y degenerativas. O sea, antes las enfermedades se curaban porque eran bruscas, fuertemente infecciosas, y ahora las enfermedades son enfermedades crónicas. Diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, el cáncer, el mismo HIV-Sida, que debuta en la humanidad como una enfermedad aguda, infecciosa y fatal, hoy es una enfermedad crónica más. Entonces los médicos tenemos que cambiar el paradigma, la cabeza, digamos,
para atender este tipo de enfermedades que duran mucho tiempo y además, que viene de la mano del cambio demográfico, ya no es como antes que teníamos un paciente que tenía angina o el paciente tenía hipertensión. Hoy el paciente, que es un paciente grande, tiene una enfermedad crónica pero que no viene sola, sino que son la pluripatología, con la plurifarmacia, o sea, la complejidad de la asistencia de los pacientes, digamos, si ante la pregunta suya, ¿cómo es el perfil del paciente hoy, tanto del hospital como del consultorio? Un paciente añoso, de patologías crónicas y de multipatología. O sea que tiene diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria y se curó de un cáncer de colon. Ese más o menos, o de un cáncer de mama. Ese es el perfil de un paciente. Con lo cual, como médicos, tenemos que cambiar el paradigma. Hay un pensador médico que escribió hace un mes más o menos en página 12 y hablaba de la deshumanización de nosotros, de los médicos, de que la tecnología avanzó tanto que hoy el médico habla poco con su paciente y dice, entre otras cosas, que se medicalizó la medicina. Bien. Es decir, y vos acabas de decir de que se usan un montón de medicamentos porque los pacientes tienen una cantidad muy grande de patologías. Ahora, esta medicalización de la medicina y esta aparición de la cronicidad hace que nosotros, ejerciendo nuestra acción terapéutica sobre ellos, les mejore su calidad de vida o la calidad de vida no es la mejor. Volviendo a la entrevista que le hacen al profesor de bioética de la Universidad de la Patagonia, tiene una frase que me pareció extraordinaria, que dice: la buena medicina es a tiempo, con tiempo y en el tiempo. Y me parece que es la síntesis perfecta de lo que creemos que debe ser la buena praxis médica. A tiempo quiere decir la accesibilidad, digamos, ¿no? Hoy vos pedís turno a una institución, llámese el hospital de clínica o cualquier institución privada, te dan turno de acá a 2 meses, si tenés una obra social y si tenés turno y con el especialista se demora más, o sea, hemos perdido un aspecto que se llama el a tiempo, que es la accesibilidad. Después, con tiempo. Las consultas, en la época de mi viejo, y uno trata de resistir a eso, los turnos se daban cada hora o cada media hora. O sea, el paciente podía explayarse, uno podía revisar al paciente, podía escucharlo, pero hoy la mayoría de las instituciones sanatoriales, ya sea privadas o públicas, te dan la planilla de turnos cada 15 minutos. Entonces, ¿cómo atendes vos en 15 minutos un paciente añoso, con muchas enfermedades y que hay que cuidarlas muchos años? Fíjate la paradoja. En un mundo donde la gente vive cada vez más, las consultas duran cada vez menos. Cada vez menos. Y el otro concepto que a mí me parece tremendamente importante, a tiempo, con tiempo y en el tiempo, que es el contexto histórico donde vive ese paciente. Porque hoy, en el Hospital Nacional de Clínica, la mayoría de las internaciones que tenemos son de razón social. O sea, ¿en qué tiempo vive ese paciente? Uno de los principales motivos de internación en clínica es la insuficiencia cardíaca. Y la principal causa de internación por insuficiencia cardíaca es por abandono de la medicación. Entonces, y este abandono de la medicación es porque, bueno, no tiene recursos, estamos viendo cómo se modificaron las coberturas en el PAMI. Antes pacientes tenían la cobertura del 100 de los medicamentos, lo tienen al 80%, que uno diría, bueno, el 20%, pero en el bolsillo del jubilado, yo me he hecho cargo de un paciente jubilado muy querido, y le digo, yo me encargo de tus medicamentos, y el costo que tienen mensual esos medicamentos es 700 pesos por mes. Es una moneda, digamos. ¿Y el 20% de 700 Entonces, son 140 pesos? No, 700 pesos pagué. Era porque la cobertura era el 100, el 20. O sea, imagínate el costo de los medicamentos. Yo ahí me di cuenta del costo que tiene. Entonces, el en tiempo quiere decir dónde vive el paciente, con quién vive, qué cobertura social tiene. Y es ahí donde uno demanda fuertemente el rol del Estado. Porque el Estado, ¿qué tiene que hacer? Disminuir las desigualdades.
salir a cubrir al más frágil. En términos sanitarios, el Estado debe cubrir ese sector frágil. Lamentablemente, en estos últimos años hay como un retiro del Estado de la salud. Y eso impacta directamente desde el punto de vista sanitario. A punto tal que, bueno, el año pasado nosotros denunciamos la alta mortalidad por frío en Córdoba. El año pasado murieron por frío, hubo una epidemia de muertos de frío, ¿no? Entonces, estamos en un retroceso del rol del Estado para cuidar a los sectores más frágiles que tiene su consecuencia sanitaria, tanto en enfermedad como en mortalidad. Pero terminando, digamos, una buena atención médica implica a tiempo la accesibilidad, con tiempo la posibilidad de que el médico lo escuche al paciente y lo revise, y en el tiempo que en el contexto histórico donde sucede la enfermedad. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Centro de Diagnóstico de Excelencia para el Control Integral de la Mujer y la Embarazada. Experiencia y seguridad de un equipo profesional especializado. Diagnus Lab. Nosotros como sindicato en los departamentos del sur, llámese Juárez Elman, Roque Sáenz Peña y General Roca, hemos desarrollado, ya no es una experiencia, sino que es un desarrollo profundo, conjuntamente con otros sindicatos y otras organizaciones sociales, lo que en un principio se llamaba salario diferido, luego se transformó en el Consuma Conciencia, que tenemos una página en nuestra UPC, y fundamentalmente una de las cuestiones más fuertes que nosotros veíamos era esto de que las poblaciones pequeñas del interior se van quedando sin jóvenes, porque los jóvenes parten hacia la universidad, aquellos que pueden, y otros se quedan en las grandes ciudades, y aquellos que vuelven no tienen desarrollo en ninguna economía. Entonces vemos que en este mundo globalizado, por ahí las escuelas técnicas forman mano de obra especializada para esos desarrollos, llámese huerta, llámese lechería, llámese carnes, y no encontraban o no encuentran ese desarrollo precisamente porque todo lo que se produce localmente va a parar a otros mercados, tanto los mercados de las grandes concentraciones urbanas como las pequeñas. Entonces nosotros nos dimos dos cuestiones. Primero, apuntar al tema del desarrollo de las economías regionales, y el otro tema es acortar los espacios que existen entre el consumidor y el productor y comprar directamente con nuestras organizaciones a esos productores. Tenemos hoy un desarrollo, diría, ejemplar, porque no solamente están los corredores de la Ruta 7, de la Ruta 4, de la Ruta 8, no están solamente eso, sino que también tenemos una mesa provincial de economía solidaria y de soberanía alimentaria. Es tan así que tenemos tanto la región de Río Cuarto, la región de Villa María, incluso acá el corredor de la Ruta 5 en Altagracia hacia Santa Rosa de Calamuchita. Tenemos experiencias en la Ruta 38, que no tiene desarrollo regional, pero que sí tiene esta concepción de cuidar el salario, acortando el espacio entre el consumidor y el productor.
Inclusive estas mesas no solamente están con los sindicatos y con las organizaciones sociales, sino que también la integran los productores. ¿Por qué digo todo esto? Porque también nosotros tenemos los que gestionan los precios conjuntamente con el productor y vamos evaluando cuál es el costo real que tiene esa mercadería y la logística que conlleva la entrega de toda esa compra que hoy en día en aquella región es de mucha cantidad y de notable eficiencia en el bolsillo de cada uno de los compañeros. En los últimos meses, el Parlamento argentino aprobó el uso del cannabis, es decir, el producto de la marihuana, como tratamiento medicinal. Todavía no está reglamentado, falta mucho para ello, pero queríamos hacerles llegar a ustedes por qué la euforia que tenían algunos del público que fueron al Parlamento, porque se ha demostrado empíricamente hasta ahora, no hay ningún trabajo científico fuerte, serio, que hable correctamente del uso de los cannabinoides, como se llaman a los derivados de la marihuana. Pero se utiliza en los epilépticos, sobre todo en niños, en los epilépticos viejos que no tienen forma de cura, en el tratamiento del dolor de los enfermos de cáncer, en el tratamiento del vómito incoercible del canceroso que recibe quimioterapia. Es decir, que en algunos lados se está trabajando. Hay dos lugares en el mundo donde más se trabajan. En la UNAM, que es la Universidad de México, la más importante, y en una universidad de Canadá. Estas dos universidades ahora han hecho un convenio con la Universidad de La Plata en la provincia de Buenos Aires y están buscando la forma de hacer una investigación mundial para saber a ciencia cierta si realmente el cannabis, el derivado de la marihuana, sirve como un elemento médico o solo sirve para algunas cosas, para otras no, y en qué proporción y en qué pacientes realmente es importante. Pero es interesante que se haya aprobado y no se estigmatice a la marihuana como un hecho solo de vicio placentero y de intoxicación. Hay tres tipos de marihuanas, las plantas, porque hay cientos de derivados de ella, y las plantas se distinguen porque una es muy bajita, la otra es mediana, la otra es más alta, y lo que se utiliza no son las hojas, sino el cogollo, de ahí se salen los cannabinoides. Y un detalle, el país con mayor producción de marihuana del mundo es nuestro vecino Paraguay. Así que esperemos que estas dos universidades, una de México, una de Canadá y la nuestra de La Plata, logren un estudio importante para que dentro de un tiempo podamos hablar qué sirve o qué no sirve, y si sirve, para qué sirve. Pero lo peor que podíamos hacer es negarnos a tratar un tema que está muy fuerte en algunos lugares del mundo y muy fuerte en algunas mamás, en algunos papás, en algunos enfermos que han sentido alivio a partir del uso de estos derivados de la marihuana.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Últimos avances en el diagnóstico prenatal, diagnóstico por imágenes, laboratorio, biología molecular, genética, endocrinología y otras especialidades médicas. Experiencia y seguridad de un equipo profesional especializado. Diagnus Lab. Bueno, entonces prepárate, Carlos, para que este invierno tenga mucho más frío que el año pasado. ¿Por qué? Porque ayer han aumentado el gas en un 40% y escuché que hay garrafas de 10 kilos que cuestan 230 y 250 pesos. ¿Y cuánto dura una garrafa en una estufa en un hogar? Yo recuerdo hace unos años, unos 10 años más o menos, hubo una epidemia de muertos de calor en Francia. Sí, me la recuerdo. De los viejos. Y yo decía, ¿cómo puede ser que se mueran de calor? Y cuando profundicé, resulta que los hijos o los nietos se iban de vacaciones a las playas. Fue en verano, exactamente. Y los viejos se quedaban solos y no alcanzaban ni al aire acondicionado ni al agua. Así es. Y se morían en el departamento de calor. Es decir, una deshumanización terrible contra los viejos. No puede ser. Es decir, y hoy estamos viviendo eso muchísimo más que antes. Nunca hemos visto un ataque tan fuerte hacia la calidad de vida de los grupos más vulnerables como la que se está viviendo hoy en día. Y esto del aumento del gas va a traer también otras veces muerte de frío como la que te ha tocado ver a vos. A mí no, porque no estoy en ese ambiente, a ti sí. Y que va a ser una cosa espantosa y que no va a salir en ningún diario. Bueno, si no lo decís vos en este programa, nadie sabe de que hubo una epidemia de muertos de frío. El año pasado fue un revuelo muy grande esto. Yo tampoco los llegué a ver, sino que colegas que trabajaban en medicina forense, que cuando el paciente fallece sin siquiera llegar al hospital o al dispensario. Entonces, colegas que trabajan en esa área, intoxicados con monóxido de carbono, porque si la garrafa cuesta 200 pesos, la gente, claro, se calefacciona o con el viejo brasero, ¿no? O con quemando basura. Yo me quedé un poco sorprendido, porque uno se mueve en determinados ambientes, se quiere universitario o del hospital, pero saliendo 10 cuadras de la ciudad de Córdoba, las condiciones de vida son terribles. 10 cuadras, 20 cuadras. Uno se aleja y es la marginalidad del Gran Córdoba. Cuando nosotros denunciamos esto de los muertos de frío el año pasado, que generó un ruido tremendo, este año se validó esa observación, porque es una observación científica, epidemiológica, cuando Córdoba es del país la que tiene la mayor tasa de pobreza. Porque ¿quién muere de frío? No nos morimos de frío nosotros. Se muere la gente humilde, la que no se puede calefaccionar o que se calefacciona con métodos de riesgo, como es quemar basura. Entonces, esos muertos de frío son muertos pobres por frío. El frío no mata, porque si no se morirían todos en Groenlandia, digamos. O sea, es la pobreza lo que mata. Y esa pobreza que mata, en Córdoba, en el Gran Córdoba, el 40% de la población. Estas son las cifras que dio el INDEC ahora, o sea, son cifras oficiales. Entonces, yo creo que esa es la mirada que no se está tomando, digamos, y que tiene que ver con una disyuntiva filosófica, si quieres, si el rumbo que toma el Estado es para tener más consumidores o más ciudadanos. Si un Estado y un gobierno le interesan los consumidores, pierde la construcción de ciudadanía. Si a un Estado y un gobierno le interesan los ciudadanos por la condición humana, a pesar de perder consumidores, hay más probabilidades que la gente se enferme menos. Yo pensé que uno era el único loco que estaba con esto del discurso de que las condiciones sociales generan enfermedad y muerte. Pero dando clase en la facultad, el libro de medicina que usamos, que es el Argente Álvarez, dice que la enfermedad es una circunstancia
que impide el proyecto vital. La enfermedad es una circunstancia que impide el proyecto vital. Entonces pone el ejemplo que Stephen Hawking, que anda en silla de ruedas, alimentado por sonda nasogástrica, vos le preguntás a Stephen cómo anda, bárbaro, 10 puntos. Escribiendo libros. Escribiendo libros. Pero una persona que no puede abrigarse para el frío es una circunstancia que le puede resultar fatal. Entonces ya la bibliografía médica está incorporando al concepto de salud o enfermedad lo que se llaman los determinantes sociales. ¿Cuáles son? Si no podemos abrigar en invierno, ¿qué comemos? ¿Qué aire respiramos? ¿Qué agua estamos tomando? ¿Cómo convivimos con el resto? Hoy los indicadores sanitarios de mayor incidencia de enfermedad y muerte son estos. Y lo vemos en Córdoba. Las crecientes que se llevan, porque tienen mortalidad, ¿no? La creciente hace 2 años en la Sierra Chica, ¿no? ¿Cómo nos vinculamos con la naturaleza? Esta contaminación de las aguas de Taim y este canal de los Morenos Córdoba, y el agua que tomamos nosotros. Las algas de San Roque. El aire que estamos respirando en la ciudad. Entonces, todos estos aspectos que grupos que llamamos ecologistas o ambientalistas tienen mucho más valor en términos sanitarios, de vida. Lo que hace doña Jovita defendiendo el bosque nativo, que por ahí la cantidad de productos farmacéuticos que están llegando tarde cuando sucede la enfermedad. Perfecto. Creo que hemos logrado sacar de Carlos Pressman lo que nos interesaba. Y es porque había un viejo dicho cuando empezamos medicina que decía: no hay enfermedades, hay enfermos. Es decir, las enfermedades pueden estar, pero se pueden tratar. En cambio, cuando un enfermo no tiene condiciones ni ambientales, ni sociológicas, ni económicas, ni familiares, si el Estado, como ahora, lo abandona absolutamente, ese enfermo va a tener una mala calidad de vida, va a empeorar y se va a morir. Así que creo que con Marcos Ordóñez, con todo el equipo de nuestro programa, que haberlo tenido a Carlos Pressman hoy ha sido un lujo y te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. A mí me encanta participar con ustedes. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba.